la idea de esta TED Talk era un poco extraer o sacar de lo que es tradicionalmente lo que entendemos como ciberseguridad, solo como el conocimiento de herramientas y que vierais un poco más todo lo que conlleva este mundo y todo lo que lleva alrededor. Y sobre todo ponernos en la foto de lo que hay ahora mismo dentro del panorama nacional y un poco cuáles son los riesgos que hay en el sector, aportando alrededor de informes y reportes y con el conocimiento Hola, que buenas se suele tardes. dar de la implantación que normalmente se hace dentro de las empresas. Al final, lo que tenéis que entender es que la ciberseguridad no es solo el uso de herramientas de ciberseguridad, que es una cosa mucho más amplia, que incluye personas, que incluye procesos, incluye políticas, incluso formas de actuar dentro de la empresa, y que todo eso lo deberíamos tener globalizado para que realmente podamos tener un entorno más seguro, más allá de que luego configuramos o sepamos hacer un pentesting maravilloso o que configuremos genial la VPN o nuestro switch, pero que tenéis que entenderlo como que no solo somos unos super warriors en el mundo de la ciberseguridad con nuestras aplicaciones y herramientas, sino que necesitamos de la colaboración del resto. Solo por poneros un ejemplo y sacando datos del INCIBE, de estudios que hay en otras consultoras y demás, tenemos la idea de que 2 de cada 10 organizaciones mm, tienen una madurez buena en el sector de ciberseguridad. O sea que el 80% están fuera de esta sintonía. Que el 50% de los responsables eh, dentro del sector industrial no cuentan con responsables, el 50% de estas empresas, por lo cual si el 80% no tiene una madurez, el 50% no tiene responsable que sea una persona que sepa de lo que está hablando, el riesgo es grande. Haceros también un poco que la ciudadanía en redes, las principales necesidades se encuentran en redes, un 24%, en seguros, 20% y en gestión, un 16%. Al final son diferentes campos los que incluyen por aquí y que hay perfiles y trabajo para mucha gente y muchas necesidades. Para que os hagáis la idea, al final esto un 20% son los que tienen plataformas SOC para detección de alertas y cosas y detección de vulnerabilidades. Todos estos números que os ponemos aquí delante es para que veáis un poco la situación que hay en el panorama nacional, pero no es una cosa que sea diferente. Son datos del 2024, es verdad que vamos creciendo, pero al final existe una necesidad de mejora y de que vayamos concienciándonos en este sentido a lo largo de la vida. ¿Vale? Un poco para que os hagáis la idea, o sea, al final, en lo largo entre el 23 y el 24, el aumento de ataques fue un 75% superior. Y como veis en las diferentes localizaciones, el incremento interanual es brutal, por lo cual todos estamos expuestos a ser atacados. Y sobre todo hay que tener una cosa en cuenta, que bueno, realmente ese 20% de empresas que están protegidas son grandes empresas, empresas del IBEX, pero hay un montón de empresas que les supondría, por lo menos en España, que un ataque sería su final. Un 60% de esas empresas no pueden recuperarse de ese tipo de actividad. ¿Cómo os tenéis que prever? Pues al final un poco lo que tenéis que ver es dónde estáis para saber de qué tenéis que cubriros. No hay un patrón fijo para saber cómo os tenéis que cubrir en el mundo de la ciberseguridad, sino que en función de en qué sector estéis, en función de qué localización estéis, y qué clientes o potenciales competidores tenéis, vais a sufrir más o menos ataques. Evidentemente en Europa el nivel de ataques está por ahí pequeñito, un 11, un 15%. En Estados Unidos es un mundo muy competitivo y muy abierto y es una fuente de ataques también por motivos también políticos, por motivos de diferentes índoles. Al final no somos en el sector en Europa uno de los sitios más peligrosos para ser atacados, pero sí que dependiendo del sector en el que trabajéis, sí que tenéis que tener cuidado o tener que prestar más atención a este medios. Al final, los más atacados siempre son los mismos, o sea, son los sectores tecnológicos, la banca y el seguro y la industria. Y luego más abajo, pues ya sectores más minoritarios, pero sobre todo son atacadas grandes corporaciones. Eh, Os hemos dejado por aquí un poco cuáles son los tipos de ataques más habituales y sobre todo tener en cuenta que al final esto es un entorno competitivo empresarial. Y en ese entorno competitivo empresarial, al final, mirar de dónde vienen los ataques. El incremento de ataques en China un 150%. O sea, al final,
el mundo competitivo, la competitividad global, nuestros amigos son todos nuestros enemigos y cosas de este tipo. Al final, una vez que sepáis y sabéis cómo está localizado, de dónde pueden venir vuestros ataques, en qué sector estáis y cuánto tenéis que prever cómo estáis, lo interesante es entender la seguridad como un 360, ¿vale? Es necesario que dentro de la empresa tengamos una elaboración de un buen plan de riesgos, que identifique todas las posibilidades de riesgos corporativos, medidas de contingencia, ejecución de simulacros, eh, mitigaciones. Todo este tipo de planes sería la base fundamental y por lo que tendríais que empezar siempre que hagáis una planificación para mantener un entorno seguro. Luego, por otro lado, están todo lo que son los sistemas de seguridad implantados, pues hacer sistemas corporativos de seguridad, herramientas de control de acceso, control de VPNs, usuarios perfilados, vuestros switches y vuestras redes que estén enrutados y que estén, eh, no me sale la palabra, que sean un poco estructurados todas vuestras acceso a aplicaciones y demás, y una protección integral un poquito a nivel general de los activos, distinguiendo las partes internas y externas o públicas y privadas de vuestra organización. Y por último, la parte de integración de agentes, que serían la instalación de VPNs, instalación de monitoreo continuo, herramientas de DR, todo este tipo de herramientas que están más vinculadas a lo que son los sistemas de ciberseguridad, bien sea porque los metamos a partir de un tenant, los servicios que son corporativos y que monitorean todas las comunicaciones de red, o bien por las acciones particulares en vuestros ordenadores que se suelen instalar como agentes. Estas tres cosas que os he comentado es lo que normalmente se entiende como ciberseguridad o seguridad en las empresas, pero realmente no es lo único que tenéis que tener en cuenta aquí. Porque para tener una empresa segura, también deberéis tener en cuenta que vuestras aplicaciones sean seguras. Y en ese sentido tendréis que protegeros o proteger todo lo que tenga que ver con vulnerabilidades. Y en esa parte tendréis que controlar o deberá ser controlada desde la organización todo lo que tiene que ver con despliegue de aplicaciones y ver que las vulnerabilidades básicas de inyección de código, de publicación de contraseñas, de variables alojadas en entornos seguros, encriptadas, o que la estructura de vuestro código es segura, ¿vale? Y eso es importante. No se ve como mundo de la parte de la ciberseguridad, pero es una parte que deberemos tener en cuenta. Además de que poder ser atacados, deberemos ser recuperados rápidamente. Y en esa parte, como parte de la ciberseguridad, una parte fundamental es cómo recuperar nuestros sistemas. Como dice Jesús y lo ha dicho antes, y es una frase bastante hecha, si no has sido atacado, lo serás en el futuro, pero de eso no te vas a librar. Por lo cual tendremos que prever cómo recuperarnos de esos ataques. Intentaremos que no nos ataquen, que no nos provoquen ningún daño, pero si no, siempre tenemos que estar precavidos y en eso siempre tendremos que ir evaluando infraestructuras y cómo hacemos planificaciones de disaster recovery en diferentes niveles y contemplando todos los escenarios, a nivel de máquinas, a nivel de edificios, a nivel de personas, a diferentes tipos de configuración. Y por último, lo que nadie entiende como seguridad, pero en cualquier normativa, certificación y demás os vais a encontrar. Y es que el mayor problema de la seguridad en las empresas somos los humanos. Entonces, tendremos que crear buenos hábitos, tendremos que crear buenos comportamientos, tendremos que dejar bloqueado nuestro ordenador, debemos tener nuestro ordenador en un sitio seguro. Deberá estar anclado para que no se pierda y no sea un punto de entrada de información, registros de entradas en los sitios físicos. Todo ese tipo de buenas prácticas es una parte importante. Eh, hace tiempo, yo os voy a contar una anécdota, vinieron a la empresa a enseñarnos un sistema de ciberseguridad. El sistema era maravilloso, era brutal, o sea, hacía control de todo. Eh, el problema fue que al final de la presentación necesitábamos que nos pasaran información y decir, ¿me dejáis un pendrive? Eh, Al final tengo un sistema súper seguro y caigo en un pendrive, que al final es un motivo por el que podría haber entrado cualquier cosa. Y eso un poco como anécdota os lo dejo ahí. Jesús, te dejo ahí. Bueno, primero agradecer a Capito que nos dé esta oportunidad de trasladar bueno, la experiencia y los conocimientos que de alguna manera hemos adquirido a través del tiempo y sobre todo en mi persona, ¿vale?
Bien, David ha hecho una descripción bastante resumida y bastante simplificada porque se puede, lógicamente, ampliar muchísimo más, pero de lo que ya conocemos, ¿no? De, bueno, que esto es la ciberseguridad ha venido para quedarse, que cada vez más hay un crecimiento de ataques, que, como ha dicho, hay empresas que saben que han sido atacadas y otras ya le llegará o lo sabrán. De alguna u otra manera, nuestra intención en esta charla no es otra que trasladar eso a una realidad, pero una realidad terrenal, en donde tú te encuentres con la necesidad de establecer y montar una estructura, un sistema de seguridad desde el punto y hora de cómo lo estructuras, cómo lo montas, porque en eso también, a la hora de llevar a la práctica todas estas buenas prácticas o todo lo que se está aludiendo anteriormente de estas amenazas, de estas vulnerabilidades, etcétera, después a la hora de llevarlo a la realidad tiene también su travesía. ¿Por qué lo digo? Pues porque la seguridad de la información, estáis en un mundo y estáis estudiando o estáis queriendo entrar en este mundo y todo es seguridad de la información o todo es gentes o todo es vulnerabilidad, pero llegamos a una organización y esa organización tiene muchas prioridades. No debéis de pensar que la primera es la seguridad de información. Es decir, desde ese punto y hora, normalmente las organizaciones tienen sus prioridades en sus negocios, en sus distintas divisiones de negocios, etcétera, y tienen prioridades en aspectos comerciales, en aspectos de gestión, y la seguridad de la información está ahí pues porque, bueno, como es un entorno creciente, como es algo que está a la orden del día, como ocurre, como le ha podido ocurrir al vecino o a alguien cercano, sí, tienen ese, llamémosle, ese escenario, tienen ese contexto, pero bueno, su prioridad no puede ser la seguridad de la información. Por lo tanto, desde el punto y hora llegas a una empresa donde sí, a una organización donde sí tiene una cierta preocupación, pero residual, por decirlo de alguna manera, cambia inmediatamente cuando han sido atacados. Si han tenido un ataque, un ransomware, las 1000 posibilidades que hay, ya cambia por completo. Entonces ya los recursos son distintos y son necesarios. Yo he vivido eso con clientes y cambia radicalmente. Bueno, desde ese punto y hora, claro, cuando llega ese momento de aplicar una serie de recursos y una serie de elementos para hacer un sistema de seguridad apropiado, ya entra un componente estratégico, ¿vale? Y los componentes estratégicos de que, bueno, cuáles son las prioridades de los activos que quiero proteger, en un momento determinado, qué presupuesto tengo, etcétera. Entran en ese momento en acción un conjunto de decisiones que hay que hacerlo conscientemente. Yo me he encontrado en empresas donde, bueno, de alguna manera en ese momento, después de un ataque, han empezado a hacer inversiones de todo tipo, pero no con una estructura, una estrategia, ni lógicamente un análisis adecuado. ¿Vale? En ese punto, y lo que está claro que el objetivo no es otro que definir un mix adecuado de herramientas, procesos, buenas prácticas, personas, para, lógicamente, afrontar esa situación, ¿no? Ese reto, esa posibilidad de un ataque. Lo que está claro, y también está claro de que esto no es una organización monta una estructura, una estrategia de ciberseguridad y otra tiene que montar otra distinta. Es decir, no es un corta y pega, es imposible, por ejemplo, de una empresa de distribución de productos farmacéuticos, su estrategia, su sistema de seguridad no es el mismo que una empresa que elabora congelados o precocinados. Son distintos enfoques, son distintas estrategias que tienes que realizar.
Por lo tanto, a la hora de hacer esa estrategia hay que también establecer un grado de madurez a la hora de decir qué elementos vamos a proteger, priorizando los distintos elementos que se tienen de detección, protección y respuesta, ¿vale? Y eso es más difícil. Eso ya es el día a día, eso ya es que tengas en un momento determinado que hablar con la organización, y fundamentalmente es que alguien se incorpore a la organización pensando, razonando, analizando esa estrategia. A eso le llaman CISO, ¿vale? Y es un actor fundamental dentro de todo este proceso de implementación de medidas, etc., ¿vale? Esto también depende del tamaño de la empresa. Hay empresas que tienen un tamaño y que sí pueden ofrecer una serie de recursos para este objetivo, pero hay otras, cuando ya hablamos de pymes, que eso es más complicado, ¿vale? No se tiene dentro de esa capacidad de las pymes para realizar. Y a todo esto empiezan a aparecer normativas, ¿vale? Las normativas, lo que le llaman GRC, lo que llaman gobierno, riesgo y cumplimiento, y de alguna otra manera, pues bueno, ya empezamos a estar obligados, ¿vale? Normativas como la NIS2, como la DORA para bancos y aseguradoras, como la CRA, que se está ahora mismo aprobando, seguramente para octubre estará. Sí, hay un conjunto de normativas, que hablaremos de ellas, y que lógicamente también marcan tu día a día, ¿vale? Pero la intención de todo esto no es hablar de normativa, ¿vale? La intención de todo esto no es otra cosa que explicaros cómo es ese proceso para después finalmente tener un sistema de seguridad. El 100% de seguridad no existe, ¿vale? Eso es imposible. Pero un nivel de madurez, un nivel aceptable de tu sistema de seguridad con respecto a los sistemas de información. Eso se llama SGSI, bueno, es un concepto muy utilizado, ¿vale? Bien, hemos creado esta diapositiva para que veáis de alguna manera de cuál podría ser la evolución de los distintos elementos que se tienen que tener, elementos estratégicos, elementos y herramientas, personas, etcétera, que se tienen que tener en cuenta a la hora de no tener o tener poca seguridad, a ir evolucionando, ¿vale? A través, lógicamente, de un apoyo económico a lo que estás realizando, a lo que quieres realizar, a la cual va a ser tu definición final de los elementos de protección, para tener una seguridad más o menos aceptable. Se empieza siempre por el control de comunicaciones, por supuesto, también lógicamente dando y concienciando, porque normalmente hay personas dentro de organizaciones que esto les llega lejos. Estoy hablando de un operario de una fábrica, no le hables de malware, porque su función es otra. Desde ese punto y hora hay las comunicaciones, es lo primero que se tiene que empezar a cuidar y a proteger, porque es por donde pueden entrar los distintos vectores de ataque, y aleccionando a las buenas prácticas y concienciando a las personas, porque sigue siendo el eslabón más débil dentro de lo que es toda esta cadena de riesgo. Pero fundamentalmente, y a nivel de lo que tiene que hacer un CISO lo primero que tiene que hacer es utilizar lo que le llaman análisis de riesgo, ¿vale? Y ya entramos en algo abstracto. Los riesgos para el CISO son seguramente diferentes de los que tiene el señor de sistema, porque ahí entramos en una deriva que normalmente cuando hablan de ciberseguridad lo que hacen es que al señor de sistema lo colocan de CISO. El señor de sistema tiene un pensamiento, un objetivo desde su origen, que es que todo funcione, que el proceso sea rápido, que sea eficaz, etcétera, etcétera. Y para eso muchas veces se olvida de la seguridad. Eso es el primer, llamémosle, paso que hay que tener en cuenta. Hay que diferenciar entre lo que es seguridad y lo que es la parte de IT, porque son objetivos distintos, ¿vale? Y eso se hace vía, lógicamente, un análisis de riesgo. El análisis de riesgo, insisto, de un señor de seguridad no es el mismo que el de IT, nunca, ¿vale?
por objetivo y sobre todo por, llamémosle, el ADN que cada uno tiene. Pero bueno, ya veremos un poco más o menos cómo puede ser eso. La segunda parte, o sea, el segundo paso sería incorporar ese rol de seguridad dentro de una organización que lo ve desde otra perspectiva. Pero bueno, empezar con la seguridad en redes, lógicamente el tema de contraseñas, ¿vale? O gestión de acceso, revisión de los permisos, y empezar a pensar en la recuperación, porque todo ha ido cambiando. Antes a lo mejor se pensaba en que teniendo varios elementos que pudieran atajar cualquier tipo de ataque, pues traían consigo que, bueno, que ya estaba seguro. No, ya no se piensa así. Ya lo que se piensa, o la estrategia que hay que tener, es que atacar te van a atacar. La cuestión es centrar tus recursos y tu objetivo en cómo vas a recuperar, en cómo vas a poner los sistemas en el mismo momento o en la misma situación que estaban antes de ser atacados. Y eso ya lo refleja la normativa como la NIS2, la DORA, etcétera, etcétera. Pero también hace tiempo que, lógicamente, ya en los entornos de seguridad, oye, podemos poner lo que queramos, pero siempre aparecen posibilidades, vulnerabilidades, amenazas, etcétera, etcétera. Lo mejor es ir pensando en cómo recuperemos. Por lo tanto, ha habido un cambio estratégico en ese sentido, y eso también es importante porque nos prepara ante una situación real, ¿vale? En ese momento, llegando ya llamemos a un punto medio, pues bueno, pues se deben de empezar a hacer análisis de vulnerabilidades o pentes, o se deben de configurar mejor o hacer accionados o hardening de los distintos servidores, endpoint, etcétera, etcétera. Hay que ir pensando en cifrar, ¿vale? Ir pensando, no, hay que cifrar. De alguna u otra manera hay que tener esa salvaguarda. Y cifrados no inmutables, porque con el ransomware, aunque cifres, te pueden volver a cifrar. Ya tendríamos que ir a otro sistema. Pero sobre todo ir pensando en la recuperación, ¿vale? Cuando tú estás estableciendo una política de recuperación o un plan de actuación ante desastres, Disaster Recovery Plan, tienes que enfocar y por medio se establece otra estrategia. Oye, ¿cómo enfocamos la protección ante desastres? Tenemos el caso voy a poner un caso como el caso del apagón que todos conocéis. Bueno, pues, ¿qué ocurrió? Bueno, pues lo que ocurrió es que la estrategia de recuperación que tenía establecida Red Eléctrica se le llama N-1. ¿Por qué? Pues porque solamente podía aceptar toda la estructura que cayera un elemento. Pero si caían dos, caía todo el sistema de seguridad. Bien, eso es importante saberlo, porque en función de eso habrá mayor o menor coste. Desde ese punto y ahora, las políticas de recuperación ante desastres están marcadas por dónde pones el objetivo. Bueno, pues eso hay que pensarlo, eso hay que decidirlo con la dirección. De hecho, los CISOs cada vez están más metidos dentro de los consejos y, lógicamente, participan de decisiones de alto nivel. De alguna u otra manera, y ya por terminar esta diapositiva y no alargarme mucho, existen, a partir de este momento, existen ya, según los recursos disponibles, bueno, ¿qué ponemos? Un SIEM, ponemos un SOAR, contratamos un SOC, ponemos un EDR o un XDR, todo esto va en función de los recursos necesarios. Y ahí se ha tenido siempre alguna prisa por hacer cosas. Yo, por ejemplo, he visto la instalación de un SIEM cuando en la empresa no tienen ningún tipo de inventario, no saben, es decir, no saben lo que tienen que proteger, porque de alguna manera no está inventariado, ¿vale? Y eso, lógicamente, si vas a montar un SIEM, tienes que montar los agentes, los distintos elementos que a ti te van a servir para esa recolección de datos y, lógicamente, toma de decisiones. Otra cosa es subcontratarlo a un SOC, que son 24/7, que son empresas especializadas, etcétera. Eso también tiene sentido. En vez de invertir en recursos propios, lo compro como un servicio y elimine esa posibilidad de esto, teniendo en cuenta que estás trasladando el riesgo
a un proveedor. En ese sentido, pues lógicamente tiene que tener ciertas garantías. Por último, ya empezaríamos a hablar de certificaciones, ya empezaríamos a hablar de normativas, ¿vale? Es decir, tengo unos elementos, los tengo organizados y lo que voy a empezar es a dar los pasos necesarios para ese cumplimiento que en un momento determinado te están pidiendo, por ejemplo, el esquema nacional de seguridad, tanto para la administración pública como para las empresas que trabajan a las administraciones públicas. Eso es un cumplimiento que te viene, ¿no?, sobrevenido y que te obliga a certificarte y que te ayuda, lógicamente, a licitar. Pero también tener una certificación da garantía ante proveedores, da garantía ante clientes, perdón, da garantía de que tú tienes un sistema, una organización, unos recursos, un liderazgo, un seguimiento, una mejora continua, etcétera, etcétera. Por último, la IA ha venido para quedarse y el que no lo piensa así, hay algunos compañeros que siguen pensando que no, pues yo, en mi opinión, ha venido. Y ha venido para dos cosas, para lo que es la defensa, pero también para el ataque, ¿vale? Desde ese punto y ahora, la IA es un elemento que no solamente nos puede ayudar desde el punto de vista de protección, sino también ayuda para los ataques. He visto una campaña de phishing de una APT china que os digo que era exacta, igual, parecida, e incluso el dominio estaba perfectamente, con distintas técnicas, perfectamente emulado. Desde ese punto y ahora, la IA es un elemento a favor y en contra, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pasar de un SIEM a un SOAR tiene su ventaja, pero también tiene ventajas para ello, ¿vale? Y bueno, ahí ya empezaríamos con otros elementos como auditorías, etcétera, una parte un poco más abstracta y burocrática, pero que también le da sentido a esto. Por último, pues, siguiente, ¿qué queríamos trasladar? Bueno, primero, que no se puede cortar y copiar un sistema de seguridad de una empresa a otra, y que también ese sistema de seguridad tiene que competir a toda la organización. Toda la organización debe de estar inmiscuida. De alguna otra forma, siempre se ha centrado la responsabilidad de los ataques en los señores de administradores de sistemas, IT, etcétera. Esto, debido a la trascendencia que tiene, tan económica, de imagen, reputacional, etcétera, puede traer consigo también que esto implique a todas las partes de la organización. Como he dicho antes, no existe un 100% de un entorno seguro. Eso es una quimera, eso es imposible de obtener. Por lo tanto, tampoco es el objetivo de tener la última herramienta que ha salido. Tener en cuenta que los señores que realizan herramientas para lo que es un Blue, para lo que es la defensa, eso es un mercado y nos van cambiando de conceptos nuevos y de evoluciones que tiene. Mismamente el primer elemento que hubo, el firewall. La evolución del firewall ha sido, se ha ido acercando a la necesidad y a la realidad de la ciber, ¿no? Por lo tanto, eso muchas veces nos ha hecho irnos hacia inversiones que a lo mejor no necesitaba nuestra organización y en ese sentido no es tener todo, es tener lo justo, necesario para dentro de nuestro proceso de negocio estar protegido. Hablando del proceso de negocio, no quiero olvidarme también una restricción que se tiene, aparte del presupuesto, es que lo prioritario es el negocio, ¿vale? Por lo tanto, hay que ser flexible. Tú instalas, por ejemplo, un doble factor de autentificación en una empresa, como a mí me ha ocurrido, y empiezan a lloverte quejas por todos sitios, porque esto me tarda, porque no el teléfono, porque no sé qué. Es decir, hay que ser flexible, ¿vale? Hay que, en un momento determinado, poner elementos y herramientas, pero que no impidan el proceso de negocio o la agilidad del proceso de negocio, ¿vale? Y como estamos hablando, por ejemplo, yo hago un pentesting, pido a... Eso pasa a un cliente. Se pide un pentesting a una empresa, lo da, imaginaros, el lunes, establece un conjunto de vulnerabilidades
y el viernes se le ataca y tiene un ransomware. Precisamente no se había detectado la vulnerabilidad. Es decir, no podemos pensar en que tener herramientas por un día que nos dan una foto, nos dan un momento, al día siguiente puede ser otro, totalmente diferente. Y ante esa adversidad, insisto, por eso pensamos últimamente, los que nos dedicamos un poco a esto de realizar implementaciones de sistemas, pensemos más, aparte de pensar en los elementos reales y diarios y rutinarios, pensemos más en la parte de respuesta y en la parte de recuperación. ¿Por qué? Pues porque puede pasar de todo tipo de cosas. Eso tiene su complejidad y tiene su riesgo para el CISO en particular o para las personas que están desarrollando esto, ¿vale? Estrategia para la aplicación de la seguridad, ahí. Bien, tenemos que ser prácticos, ¿vale? En este conjunto tan cambiante y que evoluciona muy rápidamente, tenemos que ser prácticos, tenemos que conocer sobre todo nuestro riesgo, es decir, nuestro nivel de riesgo, nuestro nivel presupuestario y nunca afectando a la efectividad y ejecución de los procesos de la empresa. Como tal, a la hora de ser prácticos tenemos que analizar el riesgo. El riesgo no es igual para todos, como he dicho, hay riesgos para departamentos, por ejemplo, de producción distintos de los que son de los comerciales, etcétera. Y eso necesita una planificación, ¿vale? Esa planificación tiene que llevar, lógicamente, un control de costes, porque tú no tienes unos recursos ilimitados. Yo, particularmente, no conozco ninguna empresa que tenga recursos, bueno, una vez que ha sido atacada, en esos días tiene todo el apoyo, pero incluso en el tiempo se van olvidando y el tema presupuestario también cambia, ¿vale? Pero si en esos momentos nosotros establecemos fundamentalmente elementos de detección como un firewall, un IPS, un IDS o un WAF, si tenemos una web, etcétera, una web e-commerce, le hablo. Desde ese punto y hora podemos ya empezar a poner elementos necesarios, pero sobre todo recuperación, insisto. Pensemos que pueden entrar por cualquier sitio, eso va cambiando, pero tenemos que empezar ya en copia de seguridad, en cómo vamos a hacerla para no perder el mínimo de datos o el mínimo de operaciones. Tenemos que pensar incluso en redundancia, ¿vale? Que exista la posibilidad de que tu sistema esté redundado, ya sea en tu CPD o ya sea en nube. Desde ese punto y hora hay muchos factores que hay que tener en cuenta, pero sobre todo tener alta disponibilidad siempre es un segundo paso con respecto a la recuperación, ¿vale? Pero eso, insisto, todo viene de la parte de una evaluación de riesgo y, por supuesto, el tema presupuestario y la eficacia de los procesos operacionales. Hay que ir concienciando más al factor humano. Una empresa es una organización y una organización es una organización humana, es como una pequeña sociedad. Y hay algunos que esto lo afecta desde el primer orden porque están preocupados, porque lo han vivido, por conocimiento, cultura, etc. Y hay otros que a mí no me mires porque yo no sé nada de esto. Desde ese punto de vista hay que concienciar y ese elemento es importantísimo. Insisto, el 80% de los ataques son por factor humano, por ingeniería social, ¿eh? Recordarlo, que eso, para eliminar ese escenario, salió el doble factor, el MFA, multifactor, doble factor de autentificación, y eso elimina mucho la posibilidad y ese tipo de ataques. Pero trae consigo las quejas continuas de aquellos que tienen que tener el teléfono para todo, etcétera. Eso hay que buscar un equilibrio para eso, ¿vale? Pero hay que hablar de cómo gestionar toda esa parte de los accesos, ¿vale? Cómo securizarlos, y hay múltiples herramientas y algunas muy sencillas, muy baratas, y que incluso ya están, antes de comprar un gestor de contraseña, lo mejor pues simplemente poniendo unas buenas políticas GPO dentro de la Active Directory ya te permitiría
eliminar bastantes problemas, ¿vale? En ese sentido, si a eso le ayudamos con sistemas de detección, como puede ser un IDS, un IPS o un EDR que ha evolucionado en los últimos años de una manera del típico antivirus, que era lo que antiguamente se tenía, hace 5 años, con un antivirus ya se solucionaba todo, ¿no? Ya estamos hablando de un EDR que ya se hace DPI, que es inspección profunda de paquetes, y desde el punto de ahora, pues ya establece muchísimas posibilidades de detección, ¿vale? Y ante eso una respuesta. Desde el punto de ahora, en la situación actual, tenemos que tener herramientas que no solamente sea el típico firewall y menos los antiguos stateful, que de alguna manera eso no hacen inspección de paquetes. Actualmente hay que poner un firewall que sea de nuevas, se llama Next Generation, es decir, o una UTM también, pero desde el punto de vista el firewall tiene que tener ya todo este conjunto de elementos de detección que estamos hablando, ¿vale? Ante eso, bueno, pues lo que consiste es que hay herramientas que supervisan el tráfico, el paquete, y lógicamente van creando eventos de seguridad o incidentes de seguridad que tú tienes que tratar, ¿vale? Eso significa que hay que estar monitorizando la historia. Bien, errores que se cometen. Bueno, os he comentado antes uno. Se implementa un SIEM, pero no sabe ni lo que tiene en el inventario. No sabe. Normalmente es el primer tema, el inventario de activos. ¿Qué tiene? No lo saben. No se sabe en la empresa, que a lo mejor aparecen cosas que no sabían que tenían, servidores que estaban ahí colgado en ese conjunto, en ese momento. A partir de ahí, pues ya puedes hacer el análisis de riesgo, lógicamente, y sacar un plan de tratamiento y decidir si lo bueno es un 100 o no. Dependiendo del tamaño, pues puede parecer necesario siempre tener un 100 o un SOAT o contratar un SOC, pero no, a lo mejor no hace falta, ¿vale? Por tamaño y actividad. Invertir por invertir en lo que se pone de moda, en lo que te llegan 24 comerciales diciéndote, o 24 correos vendiéndote una nueva herramienta que hace cuestiones, ahora están hablando de, ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta, ¿no? De segurizar el borde, de alguna manera, después lo veremos como una tendencia de futuro. Bueno, pues sí, está bien, hay que pensar en eso, igual que cuando salieron los endpoints, toda la parte de endpoint, pero cuidado, vamos a ir haciendo, porque a lo mejor ya cumplimos nuestros objetivos. No digo la seguridad 100%, que eso, insisto, no existe, sino los objetivos de cara a esto. Al final, teniendo en cuenta y viendo los análisis, viendo tus riesgos, viendo tus vulnerabilidades, viendo tus amenazas, viendo los posibles impactos críticos, altos o no altos, y la probabilidad de ocurrencia, teniendo en cuenta todo eso, tú tienes que hacer un plan de acción, ¿vale? En ese plan de acción o plan de tratamiento de riesgo, que es como se le llama, se establece tus prioridades. Y eso no existe en la mayoría de las empresas, incluso teniendo los recursos necesarios, incluso teniendo un CISO y teniendo un administrador del sistema, un conjunto de recursos y de personas. Eso no se hace, no se hace, porque van al día a día, la rutina les absorbe, porque tienen, bueno, mil historias. Hay que priorizar, y eso sale de un buen análisis de riesgo. Desde el punto de ahora, y digo por terminar esa parte, hay se le llama normativa. Para mí es mal llamada la normativa, sobre todo la ISO 27, que para mí es un estándar internacional, es el que más extendido está, y el que a nivel no universal de alguna manera es el más extendido. Después viene el MS, que es español, la NIS2, que es europea, lo que queramos, DORA, CRA, todo lo que queramos. Pero hay que entender siempre la normativa más que algo que hay que cumplir, que por supuesto hay que cumplir cuando es ley, como si fuera una posibilidad de hacer y estructurar tu sistema. Porque
lo que hacen no es otra cosa que hacer un recorrido por todos los distintos controles que se deben de tener desde el punto de vista de tu organización, lógicamente adaptándolos a tu realidad. No hay que cumplir, ISO no te obliga a comprar, yo qué sé, un 100, no, ISO simplemente lo que te obliga es a tener una organización que esté pendiente y que esté haciendo seguimiento, ¿vale? Aquí comento eso, NS, que es obligatorio para el sector público y para las empresas que le trabajan al sector público, NIS 2, que en este momento hay una transposición, o sea, hay un anteproyecto donde se está transponiendo la ley europea o la norma europea a la española, tiene un proceso, ese proceso de alguna manera, bueno, está siendo lento, vamos fuera de tiempo y de lo que se ha pedido. DORA es para el sector financiero y aseguradora y la ISO 27, insisto, es como nuestra base de toda la vida, por lo menos con lo que más se ha trabajado, viene del año 2003, fue la que se adelantó a toda esta situación que ahora mismo estamos viviendo. Insisto, no más que una certificación, es una forma de estructurar tu sistema, ¿vale? Cuando se hace, o cuando te lo marca la ley, por ejemplo, NIS2 tiene un conjunto de sectores que van a entrar dentro porque se consideran críticos, ¿vale? Y hablo, por ejemplo, del sector de agua, sector eléctrico, sector ferrocarril, sector farmacéutico, etcétera. Hay un conjunto de todos esos van a tener, según el tamaño que tengan, van a tener que acomodarse al anillo. Pero eso está todavía en proceso de realización, depende de un nuevo organismo que viene que se llama CNC, se dice Centro Nacional de Ciberseguridad, etcétera, etcétera. ¿Qué puede tardar esto? De 6 a 12 meses, más o menos, sacar alguna certificación de esta, porque hay que redactar políticas, porque hay que analizar el vía, o sea, el impacto posible, hacer el desastre recovery plan, etcétera, etcétera. Y lo demás. Pero, lógicamente, el coste va según el tamaño, madurez y alcance. ¿Vale? Y, bueno, normativa. Actualizaciones. Bien, acciones internas claves para su despliegue, lo hemos dicho. Si no tienes un inventario, si no sabes qué tienes que proteger, no podemos arrancar. En el momento que tengamos los activos a defender, a proteger, tenemos que nombrar responsables o propietarios del activo que llaman, o incluso propietarios del riesgo. Hay que definir políticas claras. Definir políticas claras no es otra cosa que definir el compromiso que tiene la empresa, pero también las obligaciones que tienen los empleados y los proveedores, cuidado, porque los proveedores son también un factor muy típico de problemas. Bueno, pues de alguna manera eso es lo que se tiene que, antes de hacer un despliegue de la normativa, una parte básica anterior a cualquier certificación, ¿vale? Dentro de eso se está haciendo mucho hincapié en la parte de proveedores. ¿Por qué? Pues porque muchas veces la gran mayoría de ataques te vienen por una falla de seguridad que tenga el proveedor. Los mismos requisitos que tú tengas para tu sistema se los tienes que pedir al proveedor. Y de ahí viene la importancia de tener una certificación, porque si tú vas a contratar a un proveedor que ya tiene una certificación, ya ha venido un auditor anualmente y ha revisado ese sistema que tiene ese. Entonces, se está haciendo casi necesario que la gente se empiece a certificar. Y después, por último, resiliencia. Resiliencia es importantísimo y eso es el VIA, DRP, BCP. Están requeridos en la ISO 27, pero en todas las demás. De hecho, NIS 2 y DORA son puramente, si leí el título, se habla de resiliencia. Es decir, de la respuesta, de la recuperación, perdón, de la continuidad. Perdón, disculpa. En ese sentido, como normativa, esos serían los puntos más críticos o más básicos de cara a la consecución y a la obtención de esa certificación. Y por otro lado, Sí, pues al final, qué es lo que se está o en lo que se está trabajando fundamentalmente en las empresas ahora mismo? Después del recorrido que os ha hecho Jesús, de lo que tenéis que tener, lo que no tenéis que tener, cómo tenéis que enfocar la estrategia o cómo tenéis que poneros enfrente del problema de la seguridad mirando de los diferentes ángulos, al final,
esto es un mundo en que lleva una continua evolución y se tiende a bunkerizar los entornos, se entiende a que las empresas estén más protegidas y las tendencias que se están marcando sobre todo es, como decía Jesús, el establecimiento de o intentar incumplimiento de normativas y certificaciones como factor clave para la relación con terceros. Al final, es fundamental que yo para poder trabajar con el de enfrente tenga las mismas reglas de seguridad que tengo yo para yo estar protegido. Por otro lado, la inclusión de la IA, bien para detección o comportamientos anómalos o bien mismamente para que cuando encuentren ciertos comportamientos generar señuelos a partir de las aplicaciones. Eh, Al incluir la IA hay un problema adicional, que hasta ahora estábamos controlando los equipos, estábamos controlando las personas, pero ahora también hay que hacer una gestión de entidades de esas máquinas que tienen la IA o de esos modelos que tienen la IA. Y es una nueva función que tenemos que meter dentro de nuestro catálogo de seguridad. La necesidad, lo que estamos resaltando todo el rato, estrategia de alineamiento entre lo que nos hace falta y el presupuesto que tenemos. Por otro lado, es verdad que la figura del CISO está ganando peso en todas las organizaciones. Yo en todos los clientes que voy, cada día están más cerca al comité de dirección o están incluidos en el comité de dirección, porque es una parte fundamental en el mantenimiento del negocio de la empresa. Yo puedo tener un producto maravilloso, pero si no se lo puedo vender a nadie porque tengo todo caído, es un problema. Por lo cual, el punto de vista la verificación por parte de un CISO cada día se hace más importante en la estrategia de una empresa. Todas las empresas están lanzando cultura de seguridad, formación, revisión de formación y demás. Y luego, sobre todo, trabajar ahora mismo que todo está conectado con IA, con data, muchos datos en la nube y demás, todo lo que tiene que ver con protección de datos y evaluación de medidas para que esos datos estén seguros y que podamos recuperarlos de manera rápida. A partir de eso, que es lo que se está haciendo ahora mismo en el mercado en 2025, ¿hacia dónde vamos? Y al final es un poco las medidas, estuvimos revisando un poco, según lo que dice Gartner, en qué podían ser aplicados, hacia dónde deberíamos ir para ir a un nivel más de seguridad en los próximos años. Y es que en los próximos años, lo que conocemos hoy en día como pentesting, que contratamos con una empresa de terceros para certificar que nuestros dominios están correctamente securizados, va a ser ofrecido como un servicio, como una cosa continua, como una auditoría continua que nos esté pasando y nos esté revisando, que nosotros estemos trabajando de manera bajo una seguridad ficticia, por decirlo de alguna manera. La creación de CPS de seguridad. La implantación de infraestructura MES para la parte de ciberseguridad. Igual que ahora mismo hay redes MES para servicios en aplicaciones, hay redes de data MES, pues también va a haber redes de agentes que colaboren y que interactúen entre ellos para mejorar la seguridad de la empresa. Al final esto, por decirlo de una manera y de una manera coloquial, es como tu compañero de al lado que te bloquea el ordenador cuando te has ido al baño. Pues eso es lo que van a hacer esas redes MES. Aplicaciones de asistente para implantación y configuración de servicios de seguridad. Al final, ¿qué es lo que vamos a hacer o para qué nos va a ayudar la IA? Para la generación de agentes, el discover que puedan hacer discover de nuestra estructura, de nuestro catálogo y vayan generando políticas e infraestructuras de seguridad de manera automatizada. Es decir, que ante un riesgo nuevo sean capaces de generar las protecciones o intentar generar las protecciones que vengan. Y luego, la última, la securización de servicios Edge. Al final esto tiene que ver mucho con la implantación del 5G. Toda la computación y toda la capacidad de computación y de los modelos cada día se acerca más al usuario final. Pero lo que tenemos protegido realmente es nuestra empresa como tal. Tenemos un búnker en nuestra oficina, en nuestro edificio, pero es que los sistemas de datos, los sistemas de infraestructura no van a estar solo centralizados en un punto, en una nube cloud, sino que van a tener extensiones en un teléfono móvil, va a tener extensiones en antenas de carretera, va a tener servidores en cercanía a los puntos de decisión donde vayan nuestras políticas de negocio. Y eso es lo que viene en los próximos 2, 3, 5 años de manera continua. Podéis ver ahí cosas que todavía son más futuristas, que van a 6, 8, 10 años, como oráculo de lo que puede venir. Pero al final, si os dais cuenta, hay mucha automatización, mucha implementación de IA, mucha coordinación y cooperación entre medios y cosas de este tipo. Por último, lo que queríamos contaros un poco es, a partir de esto, qué perfiles son los que se están demandando o cómo se está estructurando el mercado.
Y aquí hay dos tendencias, y sobre todo por lo que os hemos estado contando. Una primera tendencia que es todo lo que tiene que ver con un perfil tecnológico que viene o parte de un perfil de administración de redes o de configuración de infraestructura bien clásica o cloud, al final iremos evolucionando por ahí, que se va especializando en arquitecturas de datos o se va especializando, que se encarga de proteger esas arquitecturas sabiendo cómo se comportan esas infraestructuras o a partir de la especialización en el uso de componentes y nuevas herramientas que permitan securizar los entornos, bien sean XDR, sean SOC, sean herramientas de pentesting, sean aplicaciones de IA o agentes que puedas ir implantando para generación de señuelos o demás. Y el otro perfil demandado es el que viene directamente ligado de el cumplimiento normativo o el cumplimiento regulatorio. Es decir, vamos a tener por un lado la gente que implanta y vamos a tener por otro lado la que controla que lo que se implanta y los planes de implantación son buenos. Y en ese sentido es un perfil mucho más funcional, un perfil que tendrá que estar muy al día en la regulación, que tendrá que saber muy bien acceder a las fuentes donde van cambiando esas cosas y anticiparse en el tiempo, y sobre todo sería un perfil más funcional, ¿vale? Y un poco esto nos hemos comido mucho tiempo, pero quería dejar un poco y he ido un poquito más deprisa para dejar por lo menos 5 minutos para ruegos y preguntas y que pudierais comentarnos cómo os ha parecido, qué os ha parecido, cómo veis este mundo.